En esta segunda parte vamos a hablar sobre las características del código genético. Comencemos definiendo qué es un cromosoma. Cada cromosoma consiste en una única molécula de ADN con proteínas. Colectivamente, el ADN con sus proteínas asociadas se denomina cromatina. ¿Sí? O sea, el conjunto de ADN y sus proteínas asociadas se lo va a denominar cromatina. La mayor parte de las proteínas asociadas al ADN dentro de la cromatina consisten en 5 clases de histonas. Las histonas son estas proteínas de las que habíamos hablado en el módulo anterior, que habíamos dicho que tenían la capacidad de enrollar y comprimir el ADN para que no ocupe tanto espacio y pueda entrar dentro de la célula. Estas proteínas, las histonas, son ricas en residuos de arginina y de lisina. Son residuos que van a estar cargados positivamente. Por eso tienen mucha afinidad por los nucleótidos, ¿sí? Porque los nucleótidos tienen los grupos fosfatos con carga negativa, ¿sí? Los nucleótidos del ADN van a tener carga negativa y las proteínas de las histonas van a tener carga positiva. Por eso van a tener esta capacidad de unirse. La cromatina también contiene pequeñas cantidades de una amplia variedad de proteínas no histónicas y ribonucleoproteínas. La mayoría de estas proteínas no histónicas y ribonucleoproteínas son factores de transcripción y la asociación que tienen con el ADN va a ser pasajera. Vamos a aprovechar la imagen de la derecha para ya ir aclarando las partes de los cromosomas. En este caso tenemos un cromosoma doble porque ya pasó por el proceso de duplicación. Está próximo a comenzar el proceso de mitosis o de meiosis, un proceso de división celular. ¿Sí? Antes de que se den esos procesos tiene que haber duplicación del material genético, por eso este cromosoma es doble. Si no, no lo veríamos como una X, lo veríamos como una Y. Recordemos que un cromosoma es una molécula de ADN unida a proteínas, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos dos cromátides, ¿sí? Normalmente en un núcleo en interfase tendríamos una, dependiendo de la etapa del ciclo celular de la que estemos hablando, ¿no? Bueno, cada una de las patas se llaman cromátides, ¿sí? En estas son dos, así que son dos cromátides hermanas. Tenemos telómeros, que son los extremos del cromosoma, y tenemos centrómeros, que es la parte del centro. Adherido al centro tenemos un cinetocoro, que es una matriz proteica encargada de separar en el momento de la mitosis, de la escisión de las cromátides hermanas, separar las dos cromátides y llevarlas cada una a un extremo de la célula para la posterior división. Tenemos bandas, que son acúmulos de material genético. Vamos a hablar de los niveles de organización de la cromatina. Se pueden observar inclusive a través del microscopio óptico en un núcleo en interfase, ¿sí? Tenemos dos tipos de cromatina: eocromatina o cromatina laxa, que es de localización central y es transcripcionalmente activa, y heterocromatina o cromatina densa, que es de localización periférica, representa el 10% del total y es considerada transcripcionalmente inactiva. En el cuadrito de abajo describimos los tipos, ¿sí? Tenemos heterocromatina, es la más condensada; la densa está periférica, está transcripcionalmente inactiva y está metilada, ¿sí? Dentro de la heterocromatina tenemos dos tipos: constitutiva y facultativa. La heterocromatina constitutiva es la que nunca forma gen, ¿sí? Es cromatina que está ahí siempre, en cualquier tipo celular va a estar en el estado condensado. La heterocromatina facultativa es la que va a estar en estado denso en algunos tipos celulares y en otros no, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en un ser humano todas las células tienen el mismo material genético, ¿sí? Son todos los núcleos tienen idéntico material genético. Ahora, ¿por qué algunas células son diferentes a otras? Porque una neurona tiene esa forma de estrella y un espermatozoide presenta un flagelo. Bueno, eso es porque
las células expresan diferentes tipos de proteína dependiendo el medio en el que estén y dependiendo el tipo celular que sean, ¿sí? Todas las células tienen la carga genética para expresar todas las proteínas. El tema es que no todas expresan todas las proteínas, sino que van a expresar las proteínas y por ende los genes encargados de la determinada función de esa célula. Por ende, una célula de la piel va a expresar los genes que le van a dar las proteínas encargadas de protección, de elasticidad, que van a conformar finalmente una célula de la piel, y una neurona va a expresar microtúbulos, va a expresar proteínas de síntesis de neurotransmisores, de manera tal de que cada tipo celular particular va a expresar un sector particular de la cromatina y el resto lo va a dejar como cromatina condensada. Esta va a ser la cromatina facultativa, va a ser facultativa porque en algunos tipos de celulares va a ser heterocromatina y en otros no. La eucromatina vamos a tener también, que es la menos condensada, que está de ubicación central, en este caso está acetilada, ¿sí? Vamos a tener eucromatina accesible y poco accesible. La eucromatina accesible es aproximadamente el 10% de ese tipo celular, donde se encuentran los genes que se van a estar transcribiendo. La poco accesible se encuentra más condensada, aunque menos condensada que la heterocromatina, y va a ser donde están los genes que no se están transcribiendo, ¿sí? Pero que pertenecen a ese tipo celular. Vamos a ver ahora cómo se enrollan las moléculas de ADN alrededor de las histonas, ¿sí? Permitiendo que una molécula que difícilmente entraría dentro de la célula pueda estar comprimida dentro de un espacio reducido como es el núcleo. Vamos a tener la primera imagen, ¿sí? En la que vamos a ver diferentes circulitos, ¿sí? Cada uno de esos círculos es un tipo de histona. Vamos a tener en total 4 tipos de histonas. Vamos a tener la H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, ¿sí? Las histonas H2A, H2B, H3 y H4 van a estar en forma dimérica, ¿sí? Formando estas estructuras llamadas nucleosomas, ¿sí? Alrededor de las cuales, como vemos en la imagen, se va a enrollar la hebra de ADN, ¿sí? Entonces ahí tenemos una doble hélice de ADN que da 2 vueltitas alrededor del nucleosoma. Si alejamos un poco nuestro marco de visión, si alejamos un poco la lupa, ¿sí? Vamos a llegar a esta imagen y vamos a ver que los nucleosomas se agrupan, se van a disponer en una formación que se llama formación de collar de perlas, ¿sí? Ahí vemos como una doble hélice de ADN ocupa 2 nanómetros de ancho, y en esta ya tenemos cada uno de esos círculos es un nucleosoma visto desde arriba, ¿sí? Vemos como alejamos un poco la cámara y ahora el ADN se ve obviamente más chico y vemos cómo da 2 vueltas a cada uno de esos nucleosomas y se disponen como si fuesen un collar de perlas, ¿sí? Esta es la segunda esta es la primera forma de compresión del ADN, ¿sí? Después vamos a tener que este collar de perlas se enrolla sobre su propio eje, ¿sí? Formando un solenoide. Ahí lo tenemos en la fibra de 30 nanómetros. Imagínense que este collar de perla yo lo empiezo a enrollar como si fuese un resorte, ¿sí? Me quedaría con esa disposición, con una disposición de tubos. Esta fibra ocupa 30 nanómetros y tiene muchísima más información empaquetada en un espacio mucho más chico. Ahora, si sigo alejando la cámara, vamos a ver que ese solenoide se dobla en bucles, ¿sí? Ahí tenemos dominios de bucles, ¿sí? Cada dominio está compuesto, o sea, toda la línea está compuesta por solenoides, ¿sí? Ahora, si estos dominios de bucles los asociamos a una proteína no histónica, ¿sí? que le va a brindar un eje, imagínense que debajo de esa fibra de 300 nanómetros hay
una línea que las está comprimiendo, ¿sí? Que las está uniendo, mejor dicho, y si yo utilizando como eje esta línea vuelvo a enrollarlo como si fuese una hélice, como si fuese un resorte, me quedarían formados espirales, espirales inclusive con estos solenoides que también están compuestos por espirales. Se va entendiendo más o menos cómo se sobrecomprime todo el material genético. Bueno, el siguiente paso va a ser la formación de estos espirales condensados, que va a ser una fibra de 700 nanómetros. Y si alejamos más, cada una de estas espirales condensadas me va a formar una de las patitas del cromosoma. Acá lo podemos ver de mejor manera, empezando de la derecha a la izquierda. Tenemos la doble hélice del ADN, después tenemos los nucleosomas. Esos nucleosomas se empiezan a enrollar formando solenoides. Los solenoides forman bucles. A estos bucles se los asocia a una proteína no histónica. Esta proteína no histónica se sigue enrollando sobre su propio eje, también formando como si fuese una hélice, como si fuese un resortito, y provocando la superempaquetación de estos bucles, ¿sí? Formando las espirales condensadas. Y esas espirales condensadas, al seguirse enrollando, me van a formar cada una de las patitas del cromosoma, que tiene de ancho 1400 nanómetros solamente, y tiene muchísima información adentro. Por último, en esta imagen lo podemos ver también de manera más detallada, como para terminar de repasar. Tenemos la cromatina desnuda empezando en el 1, en el segundo tenemos los nucleosomas, en el tercero tenemos que cada nucleosoma recibe 2 vueltas del ADN alrededor de sus 8 histonas. No habíamos hablado de la histona H1. La histona H1 la podemos ver ahí en cada nucleosoma, ¿sí? Es la que está por fuera estabilizando y fijando el ADN a ese nucleosoma, ¿sí? Entonces tenemos de forma violetita las 4 histonas, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, y en amarillo tenemos ahí la histona H1 sellando esa unión. En el punto 4 tenemos esto prácticamente, la unión del ADN con la histona H1 que termina de formar el nucleosoma. En el punto 5 tenemos que la fibra del nucleosoma se pliega formando un solenoide. En el 6 la forma en la que el solenoide se sigue plegando formando bucles, ahí lo mencionan como lazos, ¿sí? También se le puede decir. A estos bucles se le asocia una proteína no histónica, ¿sí? Esta proteína no histónica se va a enrollar también, llevándose en ese enrollamiento a estos mismos bucles y provocando un superplegamiento. Primero tenemos la fibra plegada de 700 nanómetros, que habíamos dicho que se llaman espirales condensados, y después que se forma el cromosoma de 1400 nanómetros de ancho. Ahora vamos a ver que tenemos diversos tipos de cromosomas, ¿sí? Dependiendo la forma que tengan, dependiendo la posición del centrómero, mejor dicho, tenemos que los brazos de los cromosomas van a ser de un largo diferente, ¿sí? Vamos a tener metacéntricos cuando el centrómero va a estar en posición central, submetacéntricos cuando va a haber un par de brazos más cortos que el otro, ¿sí? Por la disposición del centrómero alejado del centro, y acrocéntricos cuando el centrómero está próximo a uno de los extremos, por lo tanto uno de los brazos es casi inexistente. Para complementar un poco también la explicación sobre las dos filminas anteriores, el enrollamiento y el desenrollamiento está asegurado también por la acción enzimática de una proteína llamada topoisomerasa 2, que garantiza el enrollamiento y el desenrollamiento. Hablemos 2 palabras sobre la telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína con función enzimática de retrotranscriptasa. Esto quiere decir que transcribe ARN a ADN, al contrario del dogma de la biología molecular. Las células con telomerasa activa pueden compensar el acortamiento de telómeros durante la duplicación del ADN, que quiero decir que durante la duplicación del ADN se da un acortamiento de los extremos, ¿sí? de
la última parte de las patitas. La enzima, eso ya lo vamos a ver en clases futuras, pero la enzima que los va duplicando, en un momento pierde afinidad y se libera, dejando de lado la última parte para transcribir. O sea, esto se da el acortamiento de los telómeros sucesivo a lo largo de las generaciones de las células, ¿sí? Bueno, esto no pasa en determinados tipos celulares. No pasa en células de la línea germinal, ¿sí? En las gametas, no pasa en eucariotas unicelulares y no pasa en células cancerosas, porque estos tres tipos celulares tienen la telomerasa activa, ¿sí? Por eso, por más de que un tumor se replique constantemente, ¿sí? Se divida constantemente, las células tumorales no van a perder su genoma, ¿sí? Siempre van a estar aptas para la división. Si no tuviesen la telomerasa activa, llegaría un momento en que este acortamiento de telómeros abarca genes y ya no tendrían las proteínas ni la maquinaria sintetizada para dividirse, ¿sí? Esto no pasa, claramente, porque estos tipos celulares tienen la telomerasa activa, ¿sí? Vamos a hablar un poco del cariotipo. El cariotipo es la representación gráfica o fotográfica de los cromosomas presentes en el núcleo de una célula somática de un individuo, ¿sí? El análisis del cariotipo involucra la comparación de cromosomas por su longitud, por su ubicación de los centrómeros y por la ubicación y el tamaño de las bandas, ¿sí? Ahí, no sé si se acuerdan, las primeras filminas habíamos dicho que nosotros teníamos un cromosoma con forma de X que había sufrido duplicación y habíamos dicho que si no estuviese duplicado tendría forma de Y. Lo que queríamos decir era que tendría forma de Y latina, sí, sería un palito de cromosoma, como lo estamos viendo en la imagen de la izquierda, la que tiene un cariotipo, ¿sí? Este cariotipo no sufrió duplicación, por ende los cromosomas no tienen a su cromátide hermana pegada, ¿sí? Entonces tenemos dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4. En total, en el cuerpo humano, en todas las células humanas, en cada una de las células humanas, tenemos 23 pares de cromosomas. Esto quiere decir que nosotros tenemos una copia de cada uno de los genes, ¿sí? Una copia materna y una copia paterna. El único cromosoma que no es par en hombres, ¿sí? Va a ser el cromosoma, el par 23, ¿sí? El par 23 en hombres va a ser X e Y, como lo tenemos en la imagen de la derecha, y en mujeres sí va a ser par, va a ser XX. Tenemos dos tipos celulares, adelantándonos un poquito a las próximas clases que van a venir. Tenemos células haploides y células diploides, ¿sí? Las células haploides son las gametas. Tienen una única representación de cada tipo cromosómico. Eso quiere decir que en vez de estar en pares, en las células haploides, las gametas no tenemos 23 pares, no tenemos 46 cromosomas, tenemos solamente 23 porque no están ubicados en pares. Y las células diploides son las células somáticas, las células de todo el cuerpo. Tenemos 46 cromosomas ubicados en 23 pares. Tiene sentido de que las gametas estén sin su par, ¿sí? Tengan la mitad del material genético, porque recordemos que el espermatozoide y el óvulo, las gametas se van a unir en un momento. Entonces, una gameta aporta la mitad de la carga genética y la otra aporta la otra mitad de la carga genética para formar un individuo. Eso ya lo vamos a ver un poquito mejor en las clases sucesivas y lo vamos a entender un poquitito más, ¿sí? En esta filmina hablamos, ya nos metemos de lleno en la definición de gen y genoma, ¿sí? Un gen es una secuencia de ADN transcripta que genera un producto con función celular específica. Recordemos que un gen no es una secuencia de ADN que va a dar una proteína solamente. Un gen es una secuencia que va a dar un producto funcional, ¿sí? Porque también tenemos el ARN ribosomal, el ARN de transcripción, el ARN pequeño nuclear, pequeño citoplasmático, que tienen función, ¿sí? Pero no terminan dando proteínas propiamente dichas, ¿sí? No dan directamente un ARN mensajero que se va a traducir a proteínas. Recordemos también que eso lo vinimos viendo en muchas clases anteriores,
pero es bueno tenerlo en la cabeza. El dogma de la biología molecular me dice que el ADN se va a transcribir a ARN y el ARN se va a traducir a proteínas. Volviendo a la filmina, tenemos una breve comparativa entre genomas procariontes y eucariontes. El genoma procarionte es un ADN circular, como ya vimos en el primer examen. El eucarionte son estructuras lineales de ADN. Cada molécula corresponde a un cromosoma, ¿sí? Como lo terminamos de ver en esta clase. En procariontes tienen ADN desnudo, en eucariontes tenemos el ADN asociado a histonas. En procariontes el ADN está en contacto con el citosol, ¿sí? No hay núcleo. En eucariontes el ADN se encuentra en el núcleo. En proca la transcripción ocurre en el citoplasma. En euca la transcripción ocurre en el núcleo. En proca la traducción ocurre también en el citoplasma, lo mismo que en eucariontes, pero en procariontes la transcripción y la traducción son simultáneas. En eucariontes son separadas. En eucariontes primero se transcribe el ADN a ARN. Este ARN sufre modificaciones, estamos hablando de eucariontes, ¿no? Sufre modificaciones. Una vez que sufrió estas modificaciones, se exporta al citoplasma por los mecanismos que ya vimos en la primera parte de la clase, ¿sí? Por una NES, una señal de exportación nuclear y todo eso. Y bueno, una vez en el citoplasma lo agarra un ribosoma y ahí lo traduce. El menor tamaño del genoma es obviamente en procariontes. Hay mayor cantidad de genoma en eucariontes. En procariontes hay máxima economía de la información, ¿sí? En eucariontes hay un gran exceso de secuencias. Muy pocas se pueden llamar gen, ¿sí? Porque muy pocas dan un producto específico, ¿sí? Vamos a ver, como vemos en la siguiente filmina, que la complejidad del genoma eucarionte está dada porque tiene tres tipos de secuencias. Tiene secuencias altamente repetitivas, medianamente repetitivas y no repetitivas o de copia única, ¿sí? Las secuencias altamente repetitivas, ¿sí? Constituyen el 10% del ADN, ¿sí? Son secuencias cortas y se repiten en tándem, o sea, en forma consecutiva y sin interrupción. Se hallan en la heterocromatina, no hay evidencia de que se expresen de ninguna manera. Se diferencian dos categorías: ADN satélite, o sea, secuencias de entre 5 y 100 pares de bases, que corresponden a la categoría del ADN que se ubica en los centrómeros; ADN mini satélites, que tienen 15 pares de bases; y ADN microsatélites, que tienen 2 a 5 pares de bases. Hablemos ahora de las secuencias medianamente repetitivas. Presentan un 20 al 80% del ADN total, comprenden secuencias de cientos de bases de longitud, se ubican dispersas, o sea, no están en tándem, presentan distintas familias, algunas codifican productos conocidos y otras no. Las secuencias con función codificadora incluyen secuencias que codifican al ARN de transferencia, al ARN ribosomal, a los genes de las histonas. Las secuencias que codifican a estos productos particulares sí se encuentran en serie. Las secuencias sin función codificadora corresponden a la mayor parte de elementos cortos interpuestos o elementos largos interpuestos que se desconoce su función, pero que no tiene una función genética, ¿sí? O sea, no da directamente un producto funcional. Y por último tenemos las secuencias de copia única, que son las secuencias de nucleótidos que se codifican en proteínas, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el dogma nuevamente. El ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteínas. Ahora vamos a hablar del código genético, que nos habla de cómo el ribosoma interpreta lo que dice el ARN mensajero
que transcribió desde el ADN, ¿sí? O sea, nos va a decir cómo es que el ribosoma lee la información que viene en el ARN mensajero y sabe qué aminoácido tiene que poner en cuál orden. Ustedes recordarán que nosotros tenemos 20 aminoácidos, ¿sí? Entonces, estamos ubicados dentro del ARN, por eso el cuadrito tiene uracilo. Recordemos que tenemos 4 bases nitrogenadas posibles, ¿sí? Que son adenina, uracilo, citosina y guanina. Bueno, el marco de lectura no va a ser en cualquier orden, va a ser de a 3 bases nitrogenadas, ¿sí? Va a ser de a tripletes y cada triplete se va a llamar codón. Entonces, tenemos 4 bases nitrogenadas que se leen de a 3 cada una, ¿sí? Tenemos un total de 64 combinaciones posibles que me van a dar cada uno de los 20 aminoácidos, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo mi ARN mensajero largo, enorme. El ribosoma se va a poner en el inicio de lectura y de ahí va a leer de a 3 pares, de a 3 bases nitrogenadas, ¿sí? Va a leer 3 bases nitrogenadas, después va a saltar a las otras 3, después va a saltar a las otras 3. Cada uno de esos tripletes, cada uno de esos codones me va a codificar para un aminoácido, ¿sí? Bueno, de estas 64 combinaciones posibles, solamente 61 van a dar aminoácidos, ¿sí? 61 van a codificar para aminoácidos. Los otros 3, que van a ser los codones UAA, UAG y UGA, van a ser codones que van a ser stop, que le van a decir al ribosoma que se tiene que detener, que tiene que detener la traducción porque ya terminó de sintetizar la proteína, ¿sí? El código genético tiene otras características, ¿sí? Por ejemplo, que no es ambiguo. Cada codón, o sea, cada triplete, codifica para un solo aminoácido, pero sin embargo sí es degenerado, porque más de un codón codifica para el mismo aminoácido, ¿sí? Entonces, un codón tiene un solo aminoácido de destino, pero un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, y ahí lo tenemos en la tablita. Por ejemplo, la glicina, que lo tenemos en el último recuadro, ¿sí? El último de la derecha, ¿sí? Abajo a la derecha, está sintetizado por 4 tipos diferentes de codones, ¿sí? Pero, por ejemplo, el codón GGU solamente me va a dar glicina, ¿sí? Esto quiere decir que GGU no es ambiguo, pero que glicina es degenerada porque puede ser codificado por muchos codones, ¿sí? Tenemos un codón de iniciación, ¿sí? Que va a ser AUG, que siempre va a ser el de inicio, que va a dar metionina, ¿sí? Los 3 codones de terminación, ¿sí? Que ya los vimos, y son 61 codones que codifican para aminoácidos. Otra última característica del código genético es que el código genético es universal, ¿sí? Todas las especies se basan en el mismo código genético para sintetizar, para señalizar a los mismos aminoácidos al hacer sus proteínas. Y otra característica es que no es solapado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ribosoma lee un triplete, después salta a otro triplete, no es que superpone los tripletes. Otra característica es que es una lectura sin signos de puntuación, ¿sí? A partir del punto de inicio la lectura se lleva a cabo sin interrupciones o sin espacios vacíos hasta que se llega al codón de stop. Ya habíamos dicho que es no solapado, o sea que cada nucleótido forma parte de un triplete pero no forma parte del siguiente, ¿sí? O sea, no es superponible. Es universal, ¿sí? Mismo código para todos los seres vivos, es degenerado, varios codones informan para el mismo aminoácido, ¿sí? Tenemos codones que son sinónimos. Es vacilante, ¿sí? Lo que quiere decir que la tercera base del anticodón del ARN de transmisión no siempre es complementario con la tercera base del codón del ARN mensajero, ¿sí? Ya solo con 2 bases nitrogenadas se puede reconocer el aminoácido, ¿sí?
Por último, tenemos que entender, si no quedó lo suficientemente implícito, que cada uno de estos codones se van a corresponder con un anticodón, ¿sí? Que va a ser parte del ARN de transferencia, y ese ARN de transferencia va a tener este anticodón específico unido a un aminoácido específico. Ahí es donde se va a hacer el reconocimiento, ¿sí? Entonces este triplete va a reconocer a su anticodón, y este anticodón va a ser el único anticodón que lleve a su aminoácido, ¿sí? De ahí la importancia también de que el código genético no sea ambiguo. Bueno, como siempre les vamos a dejar una patología para fijar un poco el conocimiento y para no quedarnos solamente en lo teórico. Vamos a hablar de síndrome de Down. Síndrome de Down es una enfermedad que cursa con una trisomía en el par 21. Esto quiere decir que los chicos con síndrome de Down tienen un cromosoma de más en el par 21. Esto se da en el momento en el que las gametas, ¿sí? Recordemos que son haploides, pasan a ser de diploides a haploides, o sea, se dividen las gametas de manera tal de que cada gameta tenga la mitad del material genético, ¿sí? Pero estas células, antes de dividirse, fueron células diploides, perdón. Cuando se dividen estas células diploides, dejando la mitad del material genético en cada una de las células hijas, puede pasar que al separarse estos cromosomas del par 21 no se dé esta separación y se queden pegados, ¿sí? Y pasen a una de las gametas. Si esta es la gameta que es fecundada o logra fecundar, ¿sí? Piensen ustedes que esta gameta va a traer dos cromosomas en el par 21 y va a venir la otra gameta que también va a traer un cromosoma del par 21, ¿sí? Y todos los otros cromosomas van a ser normales, van a ser haploides en ambas gametas. Esto me da como resultado que en el par 21 haya 3 cromosomas y en los otros pares haya 2 cromosomas, como lo tenemos ahí en el cariotipo que tenemos arriba a la izquierda, ¿sí? Bueno, entonces los chicos con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21, tienen todas las características faciales que podemos ver ahí, ¿sí? Sobre todo el tema del epicanto, ¿sí? La forma de los ojos, la boca pequeña con la lengua grande y el paladar ojival, ¿sí? Que generalmente no les deja cerrar, o sea, dejar la lengua metida dentro de la boca, siempre hay un poquitito afuera. Y sobre todo la patología cardíaca, que es como lo más grave que se produce, que o sea, hay fallas en el cerrado del tabique interventricular, ¿sí? Que lo tenemos abajo a la derecha, ¿sí? Eso es un dibujito del corazón. El corazón tiene 4 cavidades, dos aurículas, 2 ventrículos. Los ventrículos son los encargados de bombear sangre a la circulación pulmonar y a la circulación del resto del cuerpo, ¿sí? El ventrículo derecho bombea sangre a la circulación pulmonar, por ende tiene sangre carbooxigenada, y el izquierdo al resto del cuerpo, por ende tiene sangre oxigenada. Estas dos cavidades tienen que estar separadas para que no se mezcle la sangre oxigenada con la carbooxigenada y no estés bombeando por el ventrículo izquierdo sangre carbooxigenada, ¿sí? Tengas menor llegada de oxígeno a los tejidos. Bueno, los chicos con síndrome de Down suelen tener malformaciones en el tabique interventricular que hacen que se den shunts a esta altura, o sea que se mezcle sangre oxigenada y carbooxigenada, ¿sí? Generando una patología cardíaca. Así que bueno, acá les dejamos la filmina. Si quieren ampliar un poquito más, les vamos a dejar un documento, también un PDF que cuenta un poquito más sobre las trisomías y sobre el síndrome de Down. Los saludamos desde la cátedra Esquer, les dejamos la bibliografía. Los invitamos a cualquier duda que tengan, ponerlas en los foros, ¿sí? Aprovechen el espacio de los foros, no hagan como en el parcial anterior. Y nos vemos durante la clase de la semana.